Vamos a comenzar a abandonar las hipótesis de la electrostática. Y digo comenzar porque lo vamos a hacer en dos pasos. En este capítulo, el de corriente continua, daremos el primer paso, que es sostener la hipótesis de campo eléctrico estacionario, pero asumir que hay cargas en movimiento en ese campo eléctrico estacionario. Es más, que es el campo eléctrico estacionario el que origina el movimiento de las cargas. Cargas eléctricas en movimiento constituyen corriente eléctrica. Y a la corriente la llamamos continua cuando la corriente también es estacionaria, es decir, cuando la corriente eléctrica no depende del tiempo. En eso consiste corriente continua. Pero vamos a comenzar por definir corriente eléctrica. La corriente eléctrica es una propiedad escalar extensiva vinculada a una superficie S en un instante de tiempo tau. La superficie S es atravesada por una corriente eléctrica I en el instante tau igual a la cantidad neta de carga eléctrica que atraviesa la superficie S por unidad de tiempo en el instante tau. Es decir, las unidades de corriente eléctrica son unidades de carga eléctrica por unidad de tiempo. Es una magnitud extensiva, no solo porque está vinculada a una superficie extensa S definida en forma arbitraria, sino que es extensiva porque si cambiamos la definición de la superficie S y le anexamos una superficie S1, la corriente eléctrica a través de la unión de las superficies S y S1 es la suma algebraica de las corrientes eléctricas que atraviesa la superficie S más la que atraviesa la superficie S1. Por eso es una magnitud extensiva. Y como vamos a ver enseguida, es una magnitud que se puede representar por un flujo. Lo que vamos a hacer es, primero, ver rápidamente, porque probablemente no sea la primera, y seguramente no va a ser la única vez, que vean un flujo volumétrico. Y que vean que un flujo volumétrico es un flujo de un campo de velocidades. Hemos hecho una partición, como ya se están imaginando, de la superficie S en una cantidad de pseudocuadriláteros. Este será el pseudocuadrilátero y que, si es finito, tendrá una superficie delta S. Nosotros vamos a ahorrar algunos pasos y en vez de plantearlo como una sumatoria de una cantidad finita de cuadriláteros, ya nos vamos a imaginar que se trata de una integral extendida, una cantidad infinita de pseudocuadriláteros diferenciales, de manera que este elemento I de área delta S, que tiene una orientación aproximada dada por un versor n elegido de manera arbitraria en algún punto intermedio de delta S representativo de su orientación, y que en ese punto hay una velocidad v que es la velocidad del medio material continuo que está atravesando la superficie S, que es estática. Es decir, tenemos algún medio material que se mueve a velocidad v en este punto y atraviesa la superficie formando la velocidad con la que lo atraviesa un cierto ángulo con el versor normal a la superficie. Ya vamos a llamarlo diferencial S. Lo vamos a rectificar porque es diferencial. Vamos a elegir un sistema de coordenadas tal que a B lo puedo representar
horizontalmente, n será el versor normal y alfa el ángulo que forman. Diferencial S es el área de este cuadrilátero elemental. Lo he rectificado y lo estoy mirando en tercera proyección, es decir, el área diferencial S está en un plano perpendicular al del pizarrón. En un intervalo de tiempo diferencial tau, a partir de tau, esta superficie diferencial S es atravesada por un volumen del medio material que se mueve a velocidad v, dado por un espesor diferencial x igual a v diferencial tau en módulo que atraviesa la superficie diferencial S pero en dirección de v. El volumen diferencial v que atravesó en el intervalo diferencial tau la superficie diferencial S será el volumen de este pseudoparalelepípedo, que es diferencial S la base por la altura, que es diferencial x coseno de alfa. Es decir, diferencial v es diferencial S, diferencial x coseno de alfa. Pero diferencial x es v diferencial tau, la velocidad a la que se está moviendo el medio fluido, el medio material que está atravesando diferencial S en el instante tau, multiplicado por el intervalo de tiempo diferencial tau. Ese es el espacio que recorrió. Antes de diferencial tau estaba de este lado. En diferencial tau atravesó completamente la superficie diferencial S. Si reemplazamos diferencial x por v diferencial tau, queda diferencial v igual diferencial x, v diferencial tau coseno de alfa. O sea, si pasamos diferencial tau del otro lado, diferencial v punto, y por v punto hago referencia a una derivada respecto del tiempo, diferencial S, v coseno de alfa. Diferencial v punto es un caudal volumétrico elemental. Es volumen por unidad de tiempo diferencial que atraviesa al elemento de superficie diferencial S en el instante tau. Es diferencial S por v coseno de alfa. Ahora, este es el producto de los módulos de diferencial de v y el diferencial S por el coseno del ángulo que forman. Esto lo podemos escribir como v diferencial S producto escalar, definiendo el diferencial de superficie exactamente de la forma en que lo hemos definido para definir la operación matemática flujo. De manera que el flujo volumétrico de V a través de la superficie S en el instante tau será el flujo a través de S de V es decir, el caudal volumétrico del medio material que se mueve a velocidad v, dependiente en general de x y z y el tiempo, a través de la superficie S, es el flujo de v a través de S medido en el instante tau, evaluado en el instante tau. Esto es válido para cualquier medio material en movimiento. El flujo de la velocidad
es igual al caudal volumétrico. Si estamos hablando de cargas que fluyen, de cargas que se mueven a velocidad v, el caudal de cargas, la cantidad de carga por unidad de tiempo que atraviesa la superficie S, será el caudal volumétrico por la densidad volumétrica de carga, es decir, por la cantidad de carga por unidad de volumen contenida en el medio en el que la carga se encuentra. O sea, Q punto será la integral del flujo de la densidad volumétrica de carga por V diferencial S. Pongo la densidad volumétrica de carga dentro de la integral porque la densidad volumétrica de carga no tiene por qué ser constante en el caso más general. Y esto es igual a I. Ahora bien, si nos estamos refiriendo a problemas de flujo de carga eléctrica, nos interesa definir una cantidad vectorial que esté directamente asociada a al flujo de carga. Definimos entonces el vector densidad de corriente como la densidad volumétrica de carga por la velocidad. Este es un vector definido punto a punto. Las unidades de J son unidades de corriente sobre unidades de superficie. O sea, esto es ampere sobre metro cuadrado, o también coulomb sobre segundo metro cuadrado. E I lo podemos definir, la corriente eléctrica, como el flujo de J a través de la superficie. Y esta es la definición de corriente eléctrica más general. Esta integral está evaluada en un instante de tiempo. La corriente eléctrica que atraviesa la superficie S en el instante tau es el flujo de la densidad de corriente en ese instante a través de la superficie. En los bloques que siguen vamos a aplicar esta definición a los casos particulares a los que nos vamos a referir en este capítulo.